Bienvenidos a una emisión más de Impacto de Vida AD. Buenas noches, bienvenidos una vez más a una nueva emisión de Impacto de Vida AD. El tema que trataremos hoy es las emociones. Las emociones son reacciones naturales que nos permiten ponernos en alerta ante cualquier circunstancia de la vida. Cuando hablamos de las emociones, no podemos decir que son buenas o que son malas. Simplemente todo depende de las situaciones y la forma de reaccionar de cada individuo. El día de hoy nos acompañan unos invitados especiales que nos van a ampliar un poco más el tema de las emociones. Tenemos con nosotros a la psicóloga Rosa Serna, también nos acompaña la psicóloga Cindy Melendres, el médico Mauricio García y por supuesto no podía faltar la parte espiritual donde nos va a dar unos consejos el pastor Fernando Cadena. Bueno, antes de dar paso a nuestros panelistas, queremos enseñarles un reportaje de algo que sucedió esta semana en referencia al tema que estamos tratando el día de hoy, de las emociones. Nos encontramos desde la zona hotelera donde un trágico incidente enlutó la ciudad. Francisco se encuentra con nosotros, que es el maitre del hotel, y nos contará qué fue lo que pasó. Francisco, cuéntanos por favor. Bueno, en la tarde de hoy, lastimosamente, recibí una llamada de un service donde hicieron un pedido a la habitación. Cuando iba camino hacia allá sentí una gritería, estruendos muy fuertes. Al ingresar a la habitación me doy cuenta de que este hombre está agrediendo a la mujer. Y al notar mi presencia, trató como de zafarse de ella, pero lo que hizo fue que la empujó por la ventana y la señora cayó lastimosamente desde un piso 17. Francisco, ¿y qué fue lo que notaste en esta persona cuando entraste a la habitación? A ver, ¿qué les cuento? Se sentía muy airada la persona. Desconocido yo al señor, yo tratándolo 3 años que nos acompaña en nuestro hotel y nunca lo había visto como lo vi hoy, alterado, se sentía una persona diferente. Y pues después de lo que pasó él era desconcertado, como que no se dio cuenta lo que hizo, porque él se sentó a llorar y ni siquiera miró qué es lo que había hecho. Este es un claro ejemplo de cómo las emociones tratadas de forma negativa pueden llevarnos a sucesos que en algún momento ni siquiera pudiéramos imaginar. Damos paso a la psicóloga Rosa, quien nos va a ampliar un poco más acerca de este tema. Como pudimos ver en el documental, a causa de la ira, a causa de esas emociones negativas, esta persona no supo manejar esta situación y eso lo llevó a esta tragedia. Entonces nosotros tenemos que esas reacciones saberlas manejar. Doctora Cindy, quería preguntarle, ¿siempre es normal que en todas las personas esas reacciones sean como el caso que acabamos de ver, o podemos ver otros tipos de reacciones positivas? Sí, nosotros podemos observar otros tipos de reacciones positivas. Por lo menos si lo aplicamos en este caso, si la persona hubiera actuado positivamente, se hubiera evitado que ocurriera esta tragedia, este tipo de tragedias. Por lo menos cuando una persona dice que cuando nosotros las experimentamos, es nuestra inteligencia emocional. O sea, cuando sabemos reaccionar ante cualquier situación o cualquier circunstancia. Dice también que las emociones positivas nos proporcionan algunos efectos como el equilibrio, la tranquilidad. Si la persona en este caso se hubiera tranquilizado, hubiera pensado antes de actuar, se hubieran evitado este tipo de tragedias. Doctor Mauricio, sabemos que en la mayoría de las personas suelen producirse una serie de reacciones fisiológicas para poner el organismo alerta. Yo quería preguntarle esta noche si existe algún mecanismo que le permita al ser humano controlar este tipo de emociones. A ver, Patricia, sí, existen varios mecanismos y quiero hablar de 3 muy especiales y muy específicos que pueden servir en el caso de una emoción, en este caso negativa, como la que le sucedió al señor en el hotel. El primero es la retención o saber respirar. Entonces, cuando tengamos este momento de shock o de ira o de
enojo, de rabia, como le queramos llamar, lo que puede hacer la persona es aguantar la respiración por 4 segundos, botarla muy lentamente, contando mentalmente otros 4 segundos, y finalmente este proceso lo puede repetir 4 o 5 veces, y esto va a ayudar a que sus neuronas se oxigenen y esta persona pueda retomar el control de la situación. La segunda técnica, y no tirada al caso, opuesta en el caso que tenemos con el señor del hotel, es una técnica de pensamiento. Nosotros, o las personas, pueden tener un pensamiento que los va a llevar a cometer algún acto y ellas pueden refrenar ese pensamiento. La técnica se puede utilizar, por ejemplo, cuando yo digo no soy capaz, entonces puedo cambiar mi pensamiento por decir sí soy capaz. O no lo puedo hacer, lo podemos cambiar por sí lo puedo hacer. Entonces, esa técnica también puede funcionar mucho en los casos que tenemos de emociones. Y la otra técnica sería la técnica de la relajación, donde el individuo en medio de esta situación puede relajar su cuerpo. Este cuerpo, ¿cómo se lo puede relajar? Primero puede cerrar sus ojos, pensar en otra cosa fuera de lo que le causó la emoción y empezar a relajar sus piernas, relajar su abdomen, sus brazos, su cabeza, y por un periodo prolongado van a notar que esa emoción ha salido de su pensamiento, de su vida, y va a poder retomar su vida normal. Patricia, y podemos finalizar diciendo una frase que puede dar lugar. Las emociones hay que controlarlas, no esperar que ellas nos controlen a nosotros. Como debemos abordar el ser humano desde una parte integral, cuerpo, alma y espíritu. Ya hemos visto la parte psicológica y hemos visto desde el concepto médico la parte física. No podemos dejar atrás la parte espiritual. Y por eso el pastor Fernando queremos que nos diga cómo desde la parte espiritual podemos abordar y darle un mejor manejo a las emociones. Hola, buenas noches. Sí, es verdad, el cuerpo humano está diseñado por Dios para ser en alma, cuerpo y espíritu un ser integral. Por eso todo lo que se oye en la literatura científica de parte de los médicos, de los psicólogos, pues atiende una sola parte, que es la parte de las emociones que están en el alma, y el tema corporal que está en la parte física. Pero el tema espiritual es importante porque la palabra de Dios es la que nos guía a estar tranquilos en el Señor en los momentos de las emociones negativas. Por eso es necesario estar alineado con esa palabra, y hoy hay unos puntos que les quiero decir sobre lo que dice con los casos como el del señor de la noticia de hoy. Seguramente estaba ansioso y eso está en la palabra. Ahí en Juan 16:33 precisamente dice que en el mundo tendremos aflicciones, pero hay que confiar en el Señor, hay que confiar en la palabra, porque Él ya venció al mundo. Ese tiempo con el Señor nos invita a estar confiados en Él y a colocar todas las aflicciones en sus manos. Filipenses 4, 6, 7, el apóstol Pablo le dice a los hermanos de A que estaban pasando por angustias una frase que es muy conocida en todo el contexto bíblico, que dice: por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo. Esa calma, esa paciencia nos puede liberar del enojo, de las iras como la que pasó hoy, y seguramente hasta el enojo es permitido. Mire que hasta el Señor Jesucristo tuvo enojo cuando tuvo que ir a sacar a sus ladrones de su templo, y él seguro que pasó un momento de enojo, pero también dice la palabra que no se ponga el sol sobre tu enojo, o sea que hay que estar bajando la guardia
están en el momento preciso de la oración y en esos momentos de enojo permanecer en Dios y en la tranquilidad que nos da, en la paz que sobrepasa todo entendimiento. Para finalizar, doctores, quisiéramos que nos pudieran mencionar cuáles son las emociones más comúnmente conocidas. Doctora Rosa, a nivel de emociones negativas, ¿cuáles nos puede mencionar? Tenemos el enojo, el miedo, la ansiedad, la culpa. Sobre todo en esta me voy a enfocar porque es muy importante. Por ejemplo, en la noticia que vimos, de pronto esta persona que cometió él ya tuvo que haber sentido sentimiento de culpa, y la culpa nos trae depresión. La persona puede entrar en depresión, y un sentimiento de culpa puede llegar hasta una enfermedad. Doctora Cindy, ¿y de las emociones positivas cuáles son las más comunes? Las más comunes en las emociones positivas son la alegría, la satisfacción, el amor, la generosidad y la tolerancia. En nuestro programa de hoy podemos concluir que para dar un manejo a las emociones, lo primero que debemos hacer es reconocerlas. Saber y tener el conocimiento de que podemos vivir con las emociones, tanto con las que nos hacen sentir bien como aquellas que no nos hacen sentir tan bien. Y nosotros debemos de tomar la decisión de qué manejo podemos darle. Muchas gracias a nuestros panelistas por sus consejos, al doctor por las técnicas que nos enseñó el día de hoy y al pastor por todo el apoyo que nos dio también en referencia al tema. Hasta un nuevo impacto.